Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras actividades de aprendizaje. Hoy nos toca literatura. En tal sentido, vamos a hablar de una escuela literaria en donde recoge el destino, la vida del ser humano. Específicamente, esta escuela literaria, cuyos temas reflejan la realidad de la gente pobre, la gente desposeída, nuestros hermanos campesinos que viven en las alturas de nuestro Perú profundo, ¿no? Es decir, cuyos temas o temas ejes son el indigenismo, los indígenas de nuestro país. Por ello, esta escuela literaria que vamos a hablar se llama el indigenismo. El indigenismo, ¿en qué contexto se desarrolla? El indigenismo es la etapa en que se asume el compromiso de la literatura con la situación marginal del indio y su problemática social y económico. Por ello, la literatura indigenista se propone presentar la realidad del indio lo más fidedignamente posible, el sentir del indígena. El indigenismo alcanzó su mayor difusión en la década del 40 del siglo XX, como manifestación del regionalismo. Ese es el indigenismo. ¿Qué sucedía en la década del 40 hacia adelante? 40, 50, ¿no? En nuestro país, más que nada, la parte sierra de nuestro Perú, nuestros hermanos indígenas estaban sometidos a una explotación total, abuso, el maltrato, tanto físico y psicológico, por parte del gran patrón, coludido con las autoridades, coludido hasta con el gobierno central. De eso se encarga hablar el indigenismo, es decir, los literatos de esta escuela literaria. ¿Qué características tuvo el indigenismo? Su mayor preocupación es la reivindicación del indio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Los indigenistas, más que nada, si hablamos de Ciro Alegría y de José María Arguedas, ellos no presentan al indio como un pobrecito, no presentan al indio como ¿no? con un lenguaje diminutivo. Presentan a ellos personas tan igual que cualquier ser humano, que puede, que tiene inteligencia, que tiene capacidad. Se esfuerza por evitar presentar al indio desde puntos de vista románticos e idealistas. Eso es lo que le estoy diciendo. Ellos no dicen pobrecito el indio. El indio es poderoso, ¿no? Es inteligente, tan igual que cualquier persona. Se dirige indirectamente y origina de factores sociales y políticos, económicos, temas, raza, tradiciones y motivos indígenas, la socialización, etc. Retrata el conflicto y el contraste entre su predominio demográfica y su servidumbre e inferioridad, ¿no? Entonces, aquí también nos hace no ver de que retrata el conflicto que habían, ¿no? Entre el indio, entre el campesino y el patrón. Dentro de ello también tiene que dar, por ejemplo, dice el predominio demográfica de su servidumbre e inferioridad. Entonces, esto quiere decir que el patrón siempre pues, al indio le trataba como algo inferior, que solo servía para producir la chacra, ¿no? Presenta la problemática del indio desde sus propias vivencias y no desde afuera, de sus propias vivencias. ¿Por qué dice esto?
Han habido representantes, pues en este caso los literatos, que han vivido, ¿no? Que han nacido en la sierra, han visto directamente. Por eso dice, presenta la problemática del indio desde sus propias vivencias. ¿Quiénes son los representantes? ¿Ya? El indigenismo pasa por dos etapas. La primera etapa está, pues, Enrique López Albújar, Ciro Alegría Bazán, Clorinda Mato de Turner. Ellos son los representantes de parte o la primera etapa del indigenismo. Y en la segunda etapa está José María Arguedas, ¿no? Y esto vamos a ver en la próxima clase. Hoy solamente, ¿no?, estamos hablando de la primera etapa, ¿no?, del indigenismo. Ciro Alegría Bazán, ¿no?, uno de los representantes del indigenismo, ¿no?, nació en Huamachuco el 4 de noviembre de 1909 y que falleció en Lima el 17 de febrero de 1967. ¿Ya? Sus primeros estudios los realizó en Trujillo, donde tuvo como maestro al poeta y escritor César Vallejo, y en donde empezó a colaborar con medios periodísticos, comprometidos desde muy joven con la política, ¿no? Su pertenencia al APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, es decir, el verdadero APRA, no como hoy, le valió varias estancias en prisión y su exilio posterior a Chile en 1934. ¿Ya? Fue un periodista, político y escritor peruano. Sus obras, publicó varias de sus obras que habían quedado inéditas. La serpiente de oro, Los perros hambrientos, La leyenda del nopal, El mundo es ancho, Ajeno. Obras trascendentales que nos lleva a la literatura peruana a la par con cualquier obra de otros países, ¿no? Es una obra trascendental en donde nos hace ver, por ejemplo, el mundo es ancho, ajeno, ¿no? A pesar que el mundo es grande, pero es ajeno. ¿Y quiénes son los dueños? Los más pudientes, ¿sí? Ahora, jóvenes alumnos, les voy a invitar a escuchar un resumen de esta obra que nos hace reflexionar. Sé que no es una obra que nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer pensar, y eso nos va a conllevar, pues, a prepararnos cada día más para no ser explotados por otras personas que pudientes, ¿no?, económicamente. Entonces, por favor, aquí les presento. En su libro Los perros hambrientos, Ciro Alegría nos relata la vida rural del período colonial en Perú, orientada a la historia de la familia de Simón Robles, un peón que trabaja y vive en la hacienda de Páncar, que está a cargo del hacendado don Cipriano Ramírez. Simón vive prósperamente con su esposa e hijos Vicenta, Timoteo y la pequeña Antuca. Simón es muy conocido gracias a la fama que tienen sus mascotas por ser excelentes perros ovejeros. Al morir su perro Trueno, atacado por un puma, trae a su casa dos cachorros hembra y macho. El macho es llamado Zambo por ser de pelambre oscura, y la hembra es llamada Huanca en honor a una tribu del tiempo incaico. Los dos son criados y amantados por ovejas, así que están familiarizados con el rebaño de ovejas. Eran tiempos muy prósperos donde todos recibían alimento. Huanca parió y debido a la demanda de estos extraordinarios perros, Simón los fue vendiendo e incluso los fue cambiando por ovejas. Como su rebaño fue creciendo, se quedó con dos machos Hueso y Pellejo. Un tercer hermano Manu fue dado a Matina, la más grande de todas las hijos de Simón, que se casó con Mateo, otro aldeano que como todos era de origen indígena. Ese perro pasó de ser una simple mascota a jefe de familia, cuando Mateo es obligado a abandonar a su hijo Damián y a su esposa para realizar el servicio militar. Manu se convierte en protector de los dos miembros restantes. Por otra parte, ya al haber crecido, Hueso es raptado por los bandoleros Julián y Blas Celedonio, que se dedican al robo de ganado. Un día en Vicenta acompaña a Antuca a pastorear y buscar un cierto tipo de planta. Hueso es lazado y obligado a ir. Él naturalmente se comporta apático respecto a Julián. Al paso del tiempo, Julián se gana el afecto de Hueso y se convierte en buenos amigos. Hueso salva varias veces su vida de su enemigo de alférez Chumpi alias el Culebrón.
Él es mandado de parte del subprefecto de la provincia don Fernán Frías, cuyo puesto está en problemas y para mejorar su posición, para matar a los celedonios. En un ataque por parte de personajes son engañados y comen papayas envenenadas y junto a ellos el perro de bandoleros Hueso muere. La partida de Hueso marca un período de sequía, en donde la comida empieza a escasear. No llueve y esto significa que tanto hombres y perros no obtienen alimento suficiente para saciarse. Los animales roban incluso las mazorcas en los maizales. La gente desesperada acuden a don Cipriano, al cual implora ayuda a los desempleados de otras. Él recomienda a la gente busquen alojamiento con los vecinos. Más de un indio de este grupo se aloja un tiempo en casa de Simón. Jacinta, su hija, se enamora de Timoteo. Al poco tiempo se van de la casa a hacer su propia choza. Mientras tanto, la sequía aumenta hasta el punto en que piden a la Virgen del Carmen los socorra. Llueve por pocos días, pero la sequía sigue torturando tanto a animales como humanos. A causa de la desesperación, Martina fue a buscar comida con sus suegros y por ser un viaje largo deja a su hijo Damián y a Maño. El pequeño muere por el hambre, pero sus restos son valientemente defendidos por Matu de un cóndor. El mayordomo de Cipriano recoge el cuerpo y lo lleva donde Simón para ser enterrado. Tanto las personas como los perros pierden la fidelidad a sus respectivos amos. En el caso de los perros, Huanca mata a una oveja y esto hace que la corran a palazos de su casa. Y las muertes continúan. Mas muere dejando a su esposa e hijas solas, pero estas buscan el apoyo de Simón, el cual no es negado. Zambo muere y el hambre lleva a Pellejo a comer sus entrañas. Por parte de los humanos, los indios se rebelan a Cipriano, el cual no tiene más remedio que dispararles, resultando 3 muertes. Bueno, ese es el contenido de los perros hambrientos, ¿no? Hemos escuchado de que cómo las personas se comportan ante otros semejantes. A su vez, a esto hay que sumarle el castigo de la naturaleza, ¿no? Es decir, la sequía. Ciro Alegría nos empieza por darnos una imagen de lo que es un tiempo presente de la vida de los robles, ¿no? Dando a conocer la situación en la que viven. Por ejemplo, se nos dice que Antuca pastorea un gran rebaño de ovejas, ayudada por 4 perros, ¿no? Zambo, Huanca, Hueso, Pellejo. Todos tienen que comer y son muy felices por lo que poseen, ¿no? Antes que sucediera estos hechos. También nos relata la historia cómo llegaron Zambo y Huanca a la casa de Robles, ¿no? Porque son tan buenos perros. En este punto la acción del primer capítulo se rompe y se orienta al pasado, no sé, ¿no? Con la llegada de estos 2 perros. Después de que suceden estos hechos, ¿ya? No sé, el autor ambienta, por ejemplo, en qué se vive, de qué manera viven en la hacienda de Paucar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presencia de los animales salvajes, que se enfrenta con los perros para salvaguardar sus ganados, ¿ah? Luego, cuando se presenta esta tragedia, pues los perros que antes eran fieles cuidadores de los ganados, van a devorar por la necesidad, porque no había qué comer, ¿no? Entonces, ese es de los perros hambrientos que Ciro Alegría, estando en Chile, en un hospital, escuchó aullar o maullarlo un perro y ese se dio la idea de que allá en la serranía de nuestro Perú, que escuchaba también él cuando pasaba o vivía en esa época, ¿no? Y eso es lo que él plasmó en su obra Los perros hambrientos. Por un lado, el abuso del patrón del gamonal
frente a los humildes campesinos. A esto hay que sumarle la sequía, el castigo de la naturaleza. Todos esos tienen que enfrentarse los pobladores de la hacienda, ¿no? De esa localidad. Bueno, Ciro Alegría, pues, es un narrador, ¿no? Que ha escrito, por ejemplo, como Serpiente de Oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho ajeno, Duelo de los caballeros, colección de cuentos, ¿no? Los perros hambrientos es una obra narrativa, ¿no? Una novela que está dentro del corriente literaria del indigenismo, ¿no? Que desarrolla, pues, en la costa Sierra de Selva, ¿no? En Rumi, ¿no? En donde, pues, nos narra magistralmente a los perros pastores, Huanca, Sambo, Hueso, Pellejo, defienden al ganado de los pumas y de los abigeos. Y la pastorcita Antuca, una chiquilla de 12 años, ama a su rebaño y sus perros, ¿no? El autor nos narra, pues, la desaparición del perro Hueso que fue robado por los celidoños y la muerte de otros 2 perros, ¿no? A su vez también nos hace ver las peripecias, ¿no? Van combinándose con las consecuencias de una sequía que al malograr las cosechas extiende el hambre, la miseria, la hambruna, ¿no? Esas terribles calamidades toman porciones catastróficas a la población. Y a su vez, los hombres del Andes se ven obligados a luchar tan brutalmente con las escenas de violencia que suceden, ¿no? La situación se agudiza de tal manera que el hombre de los perros, ¿no? Les hace tan feroces que se comen a las reses o quienes cuidaban antes, ¿no? Entonces, pero al final, pues, va a cambiar, ¿no? Todo va a cambiar cuando cae la lluvia sobre la tierra, devolviendo su equilibrio a la gente. Los perros vuelven a ser los amigos del hombre, ¿no? Una tarde la niña Antuca se halló con Maño, ¿no? Estaba tirada sobre las piedras, ¿no? Entonces, ese es el contenido de Los perros hambrientos, ¿no? En donde el autor, pues, nos muestra la sequía, problema de la tierra a través de la vida comunitaria de Rume, el despojo de sus tierras y su posterior destrucción por la codicia del latifundio, es decir, el patrón, dentro de una estructura social que propicia al abuso y a la injusticia legalizada frente a la razón y justicia de los comuneros de Rume. Ese es el contenido de Los perros hambrientos de este famoso escritor Ciro Alegría. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. A ver, para terminar, también vemos que como temas del contenido de esta obra, la justicia al servicio de los gamonales. Eso, de hecho, siempre pasa eso. Por ejemplo, aquí podemos comparar con la obra de también esta famosa escritora Clorinda Mato de Turner. Ahí también ¿no? Vemos muy claro de que cómo las autoridades coloridos, hasta con los curas, ¿no? Las policías, los jueces, todos ellos eran coloridos para abusar, ¿no? De la gente pobre, para explotar a la gente pobre. Entonces, todas estas cosas que pasaron nuestros hermanos campesinos, pues nos hace reflexionar, ¿no? Solo nos queda prepararnos y ser buenos profesionales mañana para no ser explotados, ¿no? No nosotros en el mundo en que vivimos, pues
No podemos decir, no, que yo no. Puede suceder cualquier momento estas cosas, pueden repetirse. Si no estamos preparados, seremos explotados, como lo fueron nuestros hermanos campesinos. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido. En la tarde ya estaremos clarificando algunas preguntas. Por favor, les recomiendo que lean sus textos. Gracias.